Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva tertulia Memorias Vivas, el personaje y su historia. Es un gusto para mí, para la Casa del Libro Total, la organizadora de este evento semanal, tener a este gran personaje de la ciudad de Bucaramanga, al cual le debemos muchas cosas. Haber develado, haber expuesto aquellas imágenes que era imposible para nosotros imaginar siquiera, ¿no? Es decir, eso que estaba tan resguardado, tan guardado en los anaqueles, en los álbumes familiares de las casas, pero a lo cual no teníamos suficiente acceso, tal vez algunas personas de manera especial, pero no todos. El maestro Saúl Mesa Arenas, uno de los grandes fotógrafos santanderianos del siglo XX, a quien le debemos esa recuperación de las memorias fotográficas de la Bucaramanga de finales del siglo XIX, ¿no? Con ese trabajo tan riguroso que ha venido haciendo en las últimas décadas. Pero no solamente es un estudioso y un recuperador de las memorias, sino que además es un fotógrafo artístico con grandes reconocimientos en su vida y con una vida extraordinaria que él nos va a contar, Pero yo quiero hacer una pregunta así como abierta, Saúl, agradeciéndole el haber aceptado la invitación. ¿Por qué es tan importante la fotografía histórica para las personas? ¿Cuál es la importancia de mirar, de conocer fotos viejas? Bueno, primero el agradecimiento, Pacho, por haberme invitado, igual a la Casa del Libro Total, a mis familiares y amigos que me están acompañando esta noche. Sí, digamos que no fue el propósito, sino que se fue dando esa importancia de acompañar los textos con imágenes, porque el viejo dicho de que vale más una imagen que 1000 palabras. Entonces, nosotros empezamos como una afición. Bueno, yo sí quisiera contar la historia un poco más completa para que entendamos cómo fue el proceso. Sí tengo mucho que ver con la fotografía, realmente cuando me dices que el gran fotógrafo y todo, realmente yo nunca fui fotógrafo, nunca puedo decir yo viví pero me acompañó toda la vida. La historia empieza con papá. Papá vivía en Río Negro, Santander, trabajaba en muchas cosas de joven y de pronto tuvo la oportunidad de trabajar con una compañía extranjera en alguna obra civil, no sé si la carretera o qué, y entonces sirvió de auxiliar a él le decía un gringo, no sé si sería un gringo de verdad, o sería alemán o no sé, pero esa persona era muy aficionado a la fotografía, cargaba muy buen equipo y le llevaba el trípode y toda la cuestión, y fue aprendiendo con él hasta que y revelaban las fotos por las noches. Entonces, él le gustó mucho y se aficionó. Y cuando se terminó el contrato y ya se iba a la compañía, el señor le dijo: mire, yo vivo muy agradecido con usted y veo que le gustó mucho, quédese con todo este equipo. Eso fue por allá cerca de los años 30. Y dijo: y trabaje aquí como fotógrafo en Río Negro. Y él se volvió el fotógrafo de Río Negro. Después vino la cuestión de la nueva cédula, que eso fue en el año 34, cuando Gabriel Turbay, siendo ministro de Gobierno, dijo que ese documento que existía no servía porque se dañaba y era muy grande. Entonces ya hicieron un formato más pequeño y con foto y huella. Entonces fue muy, muy importante porque se necesitaban fotógrafos y no había.
y a él lo contrataron en la registraduría para que fuera fotógrafo de la cedulación. Eso le abrió las puertas y trabajó mucho en su región. Luego vinieron otros contratos y le prefirió venir aquí a Bucaramanga y montó aquí su estudio en la carrera 10ª, que ahora es la carrera 15, por ahí cerca a los correos y telégrafos, es lo que yo he oído. Estoy hablando del año 38, cuando él se vino de Río Negro para Bucaramanga. ¿De dónde viene? ¿De dónde era su papá? Venía de Río Negro. ¿De Río Negro? De Río Negro, sí. Ok. Entonces, yo ya recuerdo que en la calle 34, aunque nací por ahí cerca donde nació Luis Carlos Galán Sarmiento, pero yo recuerdo que mi crié fue en la calle 34 con carrera 17 y 18, sí, frente a la galletería Aurora. Ahí era el taller de papá y también tenía un almacén en el mismo taller. Y nosotros vivíamos en la parte de atrás, muy cercano a los Garnica, al frente quedaban los Ordóñez, el papá del procurador. De las galletas Aurora. Sí. ¿Ya existían las galletas Aurora? Ya sí, claro. Sí. Ya existían desde los años 30 también la galletería Aurora. Y eran nuestros vecinos y almacenes, todo esto era lleno de comercio. Ahí pues me fui… ¿Usted nació ahí en esa casa? Dime. ¿Usted nació en esa casa? No, nací por la carrera 23 con calle 35 y 36, por ahí. Ok. Pero ahí vivió la niñez. Ahí viví la niñez, sí. Yo a la otra no recuerdo, ahí sí recuerdo todo. Éramos muy cercanos a los Garnica y allá nos metíamos a ver la cuestión de cine y todo. También nos aficionamos todos los hermanos a eso. ¿Qué otros teatros habían ahí en esa zona, en ese entonces? El Rosedal un poco más arriba. El Rosedal, ¿cierto? Sí, sí. Y había uno que se llama El Real no quedaba por ahí cerca, ¿no? Posterior, sí. Ok. Bueno, ahí estuve hasta los 15 años. Bueno, yo hice la primaria por ahí cerca en el Parque Antonia Santos. Después entramos con mi hermano a Salesiano. Pero estando como unos 15 años vino una hermana, una media hermana, porque casó 2 veces, de Caracas, y me invitó a que conociera Caracas y me llevó para allá un año. Bueno, pero no nos adelantemos tanto, porque ya va a terminar la entrevista. No, apenas voy empezando. Entonces, ese año fue para mí muy importante porque ella tenía un taller allá muy bueno de fotografía. ¿En dónde? En Caracas. En Caracas. Ya mucho más moderno, porque ahí trabajábamos. ¿Usted ya se había graduado de bachiller? No, yo vine a terminar después. Okay. Porque en ese año se hizo un break que no pensamos, ella quería que yo me quedara y me sacó la cédula de residente, pero entonces mis papás no permitieron, me tocó regresar. Pero yo en ese año aprendí muy bien el laboratorio, al estudio de fotografía. Para mí me marcó ese año, fue muy importante. Y además que Caracas era una ciudad en ese momento muy moderna. Muy pujante. Ya tenía dinero. metro, supongo, fue de las primeras claro, capitales lleno de europeos y toda esa cosa. Sí. Eso fue bastante importante. Vine y terminé bachillerato y por las noches, ya finalizando también eso, por aquí en el centro. ¿El bachillerato dónde lo terminó, Saúl? En el 59. ¿En dónde? ¿En qué colegio? Todo fue en el Salesiano. En el Salesiano. Sí. Ahí el Salesiano era técnico, ¿no? ¿Cómo? Era un colegio técnico, por supuesto. Como una escuela de artes oficios. Como una escuela de artes oficios. Sí, ¿Y cuál era su especialidad en el Salesiano? Nosotros terminamos con mi hermano en la parte de tipografía. Tipografía. Y mi papá montó entonces una pequeña imprenta en la casa y todos trabajábamos la tipografía. Ajá. Y manejábamos muy bien la caja de hacer los moldes y todo eso. Esa educación técnica maravillosa, ¿no? La de los salesianos, la de los lasallistas, no, las lasallistas, ¿no? Sí. Yo estudié en el tecnológico, ahí en el Damaso Zapata. Ahí el Damaso Zapata, sí. Le enseñaban a uno carpintería, dibujo técnico, fundición, un pelado de 11 años fundiendo aluminio, forjando, ¿no? Eso fue muy importante. Muy extraordinario, electricidad, motores. Y no sabía, por unas fotografías que hay, el domingo un nuevo archivo que me regalaron. En el Santander también tenían… ¿Era técnico también? También tenían… Allá enseñaban a tirar piedra. Cuando era acá donde está ahora el Centro Cultural del Oriente,
ahí tenían talleres, ¿sí? Sí. Sí, prácticamente todos los bachilleratos tenían, menos los clásicos de los curas, ¿no? De San Pedro y eso no. Pero los demás públicos sí tenían esto. Bueno, Saúl, en el 59… Eso de vivir en medio de cámaras, de rollos, de fotografías, Sí. eso marca, ¿cierto? Sí, Definitivamente. mis juguetes fueron siempre cosas de fotografía, ¿no? Me imagino que le daban las cámaras que no servían o, ¿sí? Exactamente, para que sí. jugara. Los rollos estos que sobraba ahí, el papel Ajá. que cubría. En el 59 también pasó algo muy interesante porque papá se había hecho amigo de un señor, viniendo de Caracas, él fue un par de veces a Caracas, se encontró con un amigo, se hizo amigo de un señor que le quedó al lado, que trabajaba en la UIS. Entonces, él le contó, bueno, eran de afinidad política también, y le contó que él tenía un taller en el centro, que tenía fotografía y que tenía varios hijos, nosotros éramos 8. Entonces, hubo una vacante en la UIS, un señor Vicente Chaparro, que era el encargado de fotografía de la Facultad de Metalurgia, se renunció y quedó esa vacante. Entonces, el doctor Ciro Duarte Pacheco, que fue el fundador de la Facultad de Metalurgia, estamos hablando de finalizando 59, le dijo a este señor que si sabía de alguien que tuviera, que fuera bachiller, que supiera de fotografía y que fuera liberal. Liberal. Liberal, sí, eso le puso. Bueno, nosotros por familia, sí, por papá, sí. Él era muy amigo del doctor Galvis y con todo ese grupo era muy cercano. Entonces bajó y le dijo a papá que si habría uno de mis hijos, de sus hijos, que pudiera trabajar en la UIS, que había esta vacante. Entonces él tomó los datos y me contó, y yo subí el siguiente día, hablé con el doctor Ciro Duarte, me presentó al doctor Juan Ramírez Muñoz, que estaba organizando la División de Investigaciones Científicas. Era un científico de nivel mundial. Me dijo, él va a ser su jefe y usted va a trabajar con él. El doctor Ramírez Muñoz, un señor muy querido, me llevó y me mostró el laboratorio de fotografía. Le dije, yo conozco esto. Me dijo, ¿y esto para qué sirve y todo? Me hizo como un pequeño examen ahí, vio que yo conocía todo. Me dijo, camina, le muestro donde trabajamos, y me mostró, fue un poco de equipos que me dejó frío porque yo no conocía nada de eso. Un microscopio grande metalúrgico, uno pequeño, todos tenían cámara fotográfica, un dilatómetro que también tenía cámara fotográfica y un espectrógrafo. Entonces, pues para mí eso era cosas del otro mundo, claro. Eso no tenía nada que ver con lo que yo conocía de cámaras. Y le dije, pues de esto, tomar retratos. De esto sí no entiendo yo nada. Dijo, no se preocupe, señor Mesa, que yo me encargo de enseñarle. Me dijo, hagamos una cosa, en lo que resta del año vamos a tenerlo aquí como prueba, pero y con un contrato de prestación de servicios. ¿Cuántos años tenía ahí? 18 años. ¿Y ya se había graduado de bachiller? Sí, estaba finalizando, sí. Okay. Entonces ya me dijo, esos 2 meses trabajé muy duro con él, realmente se me facilitaron las cosas, y cuando se terminó el año me dijo, bueno, a partir del primero usted queda como, vaya a personal, porque le van a hacer un contrato a término indefinido como laboratorista acá de metalurgia. Ahí empezó mi vida con la UIS, que duró 32 años. Ópale. Sí. ¿Pero usted estudió en la UIS? Bueno, yo empecé ahí… ¿Entró a trabajar a la UIS? A trabajar, sí. A trabajar como laboratorista. Pues lo principal sí fue fotografía al principio, pero yo fui aprendiendo todo lo que era metalurgia física, a preparar las muestras, a lo que es la metalurgia física, tratamientos térmicos. Y luego vino el plan UNESCO, que fue fundamental. El plan UNESCO trajo expertos UNESCO. Ahí a metalurgia nos llegó un francés. Me nombraron asistente de él. Y se pidieron equipos muy, muy modernos de una especialidad que no había en metalurgia, que era pruebas no destructivas. Básicamente era ultrasonido, era rayos X y era partículas magnéticas.
llegaron estos equipos y empezamos a trabajar con el doctor, se llamaba Messier Bernard Sanson. Y él duró 4 años ahí, y 4 años que yo estuve siempre con él. Se empezaron a dictar los cursos y todo, y bueno, nombraron un profesor, pero realmente quien sabía muy bien todas estas técnicas era yo. También el doctor Mejía Valenzuela trajo una fuente radioactiva para hacer radiografías ya por rayos gamma, no por rayos X. También me pidió que trabajara con él para el revelado de las placas, pero yo aprendí rápidamente a manejar también la fuente radioactiva. Entonces ya cuando todo esto pasó, yo me quedé con todo este conocimiento y manejando los equipos, y me mandaron a Bogotá al Instituto de Asuntos Nucleares, y allá me formé como radiógrafo industrial. Ahí fue como, era todos ingenieros, era como bien como una especialidad para los metalúrgicos, pero yo iba como técnico, pero pude graduarme como radiólogo industrial. ¿Se graduó como radiólogo? Como radiólogo industrial, sí. Okay. Y el manejo, y me dieron licencia para manejar isótopos de iridio y de cobalto, que pocos teníamos este carnet en el país. ¿Eso era una carrera técnica o tecnológica o profesional ya? Bueno, la cuestión es sobre todo, venía la cuestión de los oleoductos, y es indispensable hacerle radiografía a todas las juntas. Entonces, sí, es una especialidad. Es decir, varios montaron empresas como contratistas para hacer estos trabajos, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos varias cosas, entre ellas la hidroeléctrica de Pereira, ya estuvimos 2 meses, y salieron muchos contratos, y también nos tocaba que calificar los soldadores, porque lo que hacían ellos, nosotros le hacíamos la radiografía y decíamos, ¿está bien hecha o no está bien hecha? Sí. Esto me cambió las cosas. Yo ya, lo de fotografía era una cosa, me ocupaba muy poco tiempo, pero lo más importante era lo que era radiografía con isótopos radioactivos y con rayos X. Pues seguí siendo auxiliar de los laboratorios hasta el año 74, que la universidad consideró que yo debería pasar a la docencia. Entonces ya tuve carga académica, me cambió la vida. Tuve primero 14 años de preparación, pero ya del año 74 hasta el 92 ya fui docente. ¿Pero usted se graduó de ingeniería metalúrgica? Bueno, como ingeniero metalúrgico no. Okay. Digamos, es que por ahí leí, dije, bueno, pero si aquí han pasado una cantidad de gente que pasó por la ingeniería metalúrgica, John Claro, pues me decían que yo era y ninguno la terminó, usted no podía ser la excepción. El ingeniero más preparado, porque todos los semestres repetía los laboratorios, y sí vi las materias que tenían que ver con metalurgia física, como estudiante, con los estudiantes. Yo estaba muy joven de la edad de ellos, y de hecho pues fui muy cercano a mucha gente, y vino la etapa política muy fuerte también ahí en la universidad. Todo eso se vivió. También me metí en cuestiones gremiales a organizar el Fondo de Ahorro para Vivienda, y para organizar también el FAUIS y CAPRUIS, es decir, la Caja de Previsión de Salud para nosotros. Teníamos un servicio muy mal. Desde entonces hasta hoy, todavía soy el representante de los usuarios. He estado siempre muy pendiente de eso. Estuve 2 años de gerente del Fondo de Ahorro, porque siempre estuve en las juntas y todo, y en una ocasión me tocaba que salir, cambiarme e irme allá a un horario a atender a la gente. Entonces usted fue profesor de laboratorio en la universidad. Dime. ¿Fue profesor de laboratorio en la universidad? Sí, todas eran prácticas. Es metalurgia física 1, metalurgia física 2, tratamientos térmicos. Okay. Ese era mi campo. Hay muchas consultas industriales. Nos tocaba viajar con frecuencia a la refinería de Barranca, o si no también a la de Copetrol de Cartagena, a Cementos Diamante, a muchas partes que nos tocaba siempre estar haciendo, donde se presentaban problemas, allá nos llamaban, ¿no? Y durante todo ese tiempo la fotografía…
No en términos industriales, sino en términos de la fotografía, No, de los no, no, paisajes. nada. Llevamos Nada. durante 32 años prácticamente no tenía nada que ver Usted con... creció en medio de cámaras fotográficas, jugaba con las cámaras, con los rollos, le dañaba las fotografías a su papá, pero no se conectó de entrada con eso, sino No, eso ahí llegó la vida me llevó a ese campo. después. Sin embargo, yo tenía un laboratorio fotográfico, porque como le cuento todo lo que, para las investigaciones y todo se registraba ahí. Sí, pero en Pero términos, era en términos microscopio. industriales, en términos de... Sí, claro, o a otras facultades, por ejemplo, geología, tenía mucho que ver con geología, porque éramos vecinos, éramos... Por supuesto. Sí, era parte de... Y petróleos, de ahí petróleos, al lado. sí, pero la asesoraba para fotografía ya cuando hacían investigaciones, a los biólogos también, sí. Pero ¿Hasta qué año estuve en la UIS? hasta el 92. Yo porque no me acuerdo haberlo visto, Saúl. Yo Sí. me gradué en el 93. Muy cercano. Estuve del 85. Como mi hijo estudió petróleos, Sí. acompañándonos Por ahí hoy, está. entonces... Y usted tampoco me vio a mí, yo era muy famoso en la UIS. sí, claro que sí. Me acaba de preguntar precisamente, el mismo Pacho allá famoso de la UIS, pues claro, es el Pacho. Sí. Él y Juan Torres, que también... Juancho Torres. Sí. Él era muy amigo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vino la cuestión que ahora sí vamos a entrar a lo que más me conoce esta vez. ¿En qué momento te enganchas con la fotografía? Bueno, fue una... No, pero interesante esa correría y ese revelado o develado, ¿cierto? Porque yo te imaginaba desde chiquito disparándole a cuanta cosa pasaba por el frente tuyo. No, nada. Yo digo que realmente como tal, que me dices que gran fotógrafo y eso, no. Pero sí se dieron cosas después. Mira que por ahí cerca del año 80, un amigo me llegó con un paquete grande de fotografías antiguas de Bucaramanga y me dijo, mire esto. Y yo en un principio no reconocí que eso era Bucaramanga. Yo creí que era Girón o un pueblo, porque pues sí, estamos hablando de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Pero ya miré que había ahí, vi el Garnica, vi el buen tono y vi los parques y que eran, claro, me crié en ese medio. Y dije, pero esto es Bucaramanga, ¿esto cómo así? Y me emocioné mucho con esa colección. Eran como unas 30 fotografías. Entonces, me dijo, a usted le sirven más que a mí, le regalo eso. Yo llegué a mi casa, le mostré a los hijos, Miguel Ángel, que es el siguiente después de Néstor, le gustó mucho, dijo, pero muestre esto. Me contacté con Carlos Prada, que es de acá, y le gustó también, y empezamos con otro estudiante, Mariano Villamizar, que estaba terminando metalurgia. Me dijo, no, yo le ayudo. Y nos pusimos a buscar por toda la ciudad fotos antiguas, y fui haciendo una buena colección. Pues equipos para reproducir sí tenía, y se me facilitaba mucho reproducir y copiarlos y toda cosa. De pronto un día, subiendo por la calle 35, esto se lo he contado ya otras veces, no sabía esta historia Giovanni, el hijo de Mundo Gabaza, que yo iba subiendo por la 35 y vi a Mundo parado ahí esperando que Mita lo recogiera a las 12 del día, y entonces me presenté, yo soy Saúl Mesa, tú eres hijo del viejo Mesa, él iba mucho a la fotografía, a comprar materiales y todo. Y dije, sí señor, yo soy hijo de él, también me llamo igual. Y dijo, cómo me alegra. Le dije, Mundo, me alegra mucho que nos veamos porque resulta que estoy haciendo colección de fotografías antiguas de Bucaramanga y yo quiero conocer el archivo Gabaza. Y me dijo, malas noticias, no existe archivo Gabaza. Porque el archivo, que era muy grande, ocupaba dos cuartos, muy bien organizado, y eran placas de vidrio, ¿no? De 5 por 7 pulgadas, 8 por 10 pulgadas. Un archivo que estaba desde el año como 95 en adelante, hasta los años 60 por ahí, muy organizado y todo. De pronto, don Rafael, el abuelo de Giovanni, el papá del Mundo, que era el que manejaba esa fotografía con Quintilio hijo. Ellos dos siempre estaban ahí. Resolvieron terminar la fotografía y nadie se interesó en este archivo.
Entonces lo destruyeron, prácticamente no hubo quien lo recibiera. Ahí se perdió una memoria visual muy grande. Estamos hablando de 27 años, que fue lo que hizo don Quintilio, que es lo más valioso, pero también todo lo que siguieron haciendo don Rafael y Quintilio, ¿no? Bueno, entonces tremendo, cuando me dijo eso que no existía, que eso todavía, dijo, no, allá en la casa hay algo, pero son los álbumes de la casa. Me dijo, pero me interesa mucho conocer lo que tú tienes, mira, está mi tarjeta, ¿por qué no te pasas por mi casa y me muestras? Entonces yo armé un carrusel de diapositivas, yo todo lo tenía también en diapositivas, y me fui a su casa una noche y le proyecté esto a Edmundo. Edmundo quedó fascinado, muy emocionado. Y bueno, esto me recuerda mucho a mi niñez, todo lo que yo vi, todo lo que se desapareció. Estaban las postales, pero yo las había reproducido únicamente en diapositivas y en blanco y negro, más que todo lo tenía en blanco y negro. Me dijo, esa misma noche me dijo, Saúl, ¿por qué no trabajamos los dos? Nos ponemos en la tarea, yo conozco mucha gente que tiene buenos álbumes, podemos visitarlos, pero yo no manejo nada de eso, toca que tú me ayudes. Le dije, claro, con mucho gusto, claro, yo soy el primer interesado. Y hicimos equipo, un equipo muy bueno. Edmundo era una persona maravillosa, tenía muy buenas relaciones, un gran amigo, con unas los relaciones sí, extraordinarias con la sociedad. Él era del Club del Comercio. Y empezamos a visitar por las noches o fines de semana. Duramos mucho tiempo en esa tarea y fuimos haciendo archivo y archivo y archivo. Todo era en blanco y negro. Cuando salía algo así muy especial, por ejemplo lo de las carrizosas o cosas así, entonces ya pedía prestado eso y yo lo llevaba a la UISCA. Ya teníamos un formato mucho más grande, negativos de 6 por 7 centímetros. Ahí todavía estaba trabajando en la UIS. Sí, claro, sí, en el 80, estamos en el 80, yo salí en el 92. Y empezamos a producir archivo y archivo y archivo. Y la idea era para hacer un libro. Y efectivamente en el año 82, entonces se hizo el primer libro Gavasa, que fue Fotografía Italiana de Quintilio Gavasa. Eso fue maravilloso. Hicimos una exposición muy grande aquí en la Casa Luis Perú de la Croix. Esa exposición se llevó a Bogotá, a la Biblioteca Gabriel, ¿cómo es? Luis Ángel Arango. Y bueno, eso fue el comienzo de una serie de libros. Luego siguió como que el comercio en Bucaramanga, el Club del Comercio, la Escuela de Artes y Oficios, lo conocí 10 años y siempre estuvimos los dos trabajando. También no éramos solos, tenemos un equipo de trabajo, un equipo que eran personas maravillosas. Estaba Marina González de Cala, estaba Hilda Suero del Club del Comercio y de la Junta Directiva de la UNAP, estaban, bueno, varias personas, pero ellas eran los más importantes, aportaron mucho. Marina sabía mucho y además que investigaba. De pronto, en el 82, me dijo Hilda Suero, Saúl, lo necesito que me ayude porque estamos creando la Facultad de Comunicación Social en la UNAP y entonces necesitan equipos para la facultad de fotografía, comprar cámaras, comprar todo lo de cuarto oscuro, toda esa cuestión, y allá no hay nadie que sepa. ¿Usted me ayuda? Le dije, bueno, me presentó a Carlos H. Gómez, que fue el primer decano. En el año 82 se importó todo este material, yo ayudé a montarlo, bueno, le diseñé el laboratorio y cuando ya todo estaba listo, le dije, bueno, listo, ya con esto. Me dijo, no, señor, usted no se me va de aquí. Yo lo necesito, porque ¿quién me va a dictar la materia? Le dije, pero es que yo estoy en la UIS de tiempo completo, yo no puedo distraer. Dijo, no, pues busquemos horarios. Era un favor que le estaba haciendo. De 6 a 8 de la mañana, de 6 a 8 de la noche, los sábados, todo eso le puede… Se lo fue sonsacando. Entonces le dije, mira, hagamos una cosa. 1 o 2 semestres le puedo ayudar, pero yo tengo demasiado compromiso allá en la universidad.
Yo, listo, pero puedo comenzar. Y entonces empecé, bueno, se me cambió la vida porque entonces ahí tenía que untarme de comunicación social, era una cosa que yo no, yo le dije, yo para ese tipo de fotografías no soy bueno. Dijo, no, eso. Entonces me tocó empezar también a estudiar allá en los seminarios y todas las cuestiones que fueran de comunicación, para empaparme de comunicación, porque yo de eso no, lo de la fotografía para mí no era ningún problema. Además yo también era docente ya a enseñar, me tocó hacer el programa, ¿no? El currículum pues para la materia, teórico-práctica. Y trabajar con monitores. El primer monitor fue mi hijo Miguel Ángel, luego siguió Mauricio Laya, Pastor Virbiescas, todos los que fueron después fotógrafos que ahora son muy conocidos también. Son alumnos suyos. Fueron mis primeros, sí, fueron alumnos y fueron mis primeros monitores. Durante el día ellos trabajaban ahí con los estudiantes en las prácticas y yo dictaba la teoría y supervisaba la materia. Bueno, ahí tenemos al profesor, al científico y el fotógrafo. Bueno, porque sí. yo, a ver si es cierto, no sé, porque Sí. no lee por ahí cosas. Usted ganó un premio nacional de fotografía. Sí, empezamos a trabajar esos temas, digamos, viajábamos mucho y hacíamos mucha fotografía, pues digamos, vamos para el Tayrona y durábamos 3 días en el Tayrona, o íbamos al Nevado del Ruiz, del Cocuy, lo mismo. ¿Esa qué época era? ¿Cuando estaba en la UNAP o en la UIS? No, ya todo UNAP, Todo ya UNAP. fue UNAP, Ok. sí, nos íbamos. ¿Te olvidaste de la UIS? ¿Te encargaste ya de las cajas? No, todo seguía igual. Todo siguió. Todo seguía igual. Ok. Hasta el 92 todo seguía igual en la UIS, pero aquí paralelamente estaba trabajando esto. Yo llevaba a los estudiantes a ver el Salón Colombiano de Fotografía que lo traían siempre acá al Museo de Arte Moderno, Sí. o también ya en la Biblioteca Gabriel Turbay, ya también lo presentaron, porque ahí venían los trabajos de los grandes fotógrafos de Colombia, ¿no es cierto? Sí, claro. Era una bonita, es decir, nos servía de guía todo este material y conseguíamos el catálogo del salón. Un día un estudiante llegó con una fotografía que lo llamamos estoraques, pero ese no es el nombre, eso es una gran equivocación, ¿no? Que se llama, es figuras de erosión, Sí. por allá más allá de Girón. Y a mí me impactó mucho eso. Eso también lo trabajaba en dibujo varios fotógrafos, varios pintores. Martín Quintero Pacheco, yo le había visto trabajos muy buenos de esas figuras. A Helves también las trabajaba, el maestro Oscar Sí. Rodríguez. A mí me fascinaba eso, era muy santanderiano. Entonces, ¿y esto dónde queda? Le dije a los estudiantes. Entonces más o menos me indicaron, yo le dije a 2 amigos, que era Freddy Barbosa y Jorge Virbiescas, que si íbamos, y Holger López, un fotógrafo muy Holger, importante. sí, claro. Entonces Holger tenía un campero y dijo, vamos. Yo fui, conocí, me gustó muchísimo y ya después ya fui con mi carro porque dije, era destapado y todo, pero se podía ir. Entonces ya empecé a trabajar la figura humana ahí, pero como que no me cuadraba, es decir, como que rompía con el paisaje. Se me ocurrió que Juan Torres me pudiera ayudar con echarle alguna pintura o El algo. del teatro de la UIS, el teatro de Sí. la Corona, sí. Juancho Torres. Para que las figuras humanas parecieran también figuras de tierra, ¿no es De cierto? tierra. Del paisaje. Pero no funcionaba hasta que una mañana caí en cuenta que en la vereda Palomitas, que hacen asuntas de arcilla, sí. era mejor untarles el barro. Y tenía una niña que me ayudaba, Patricia Caballero. Dije, Patricia, esto no funciona. Hicimos unas pruebas y funcionó. Dije, vamos a hacer una fotografía. Le dijo, yo le ayudo, profe. Yo le ayudo es que ella me hizo el 60%. Me consiguió los modelos, 2 modelos mujeres, 2 modelos hombres. Y nos fuimos muy temprano un día bueno, uno falló, pero entonces dijo yo, tranquilo, profe, que yo ayudo. Y nos fuimos 4 personas y yo a hacer ese trabajo. Cuando yo la vi, me impactó, porque yo los dejé que ellos se empelotaran y se echaran el barro unos con otros.
Cuando me dijeron, listo, profe, y yo fui y miré y dije, no, no puede ser que lo que yo soñé, aquí lo estoy viendo. Cuando yo puse el trípode en la cámara y los enfoqué y los miré, y dije, no, esto es un sueño, ¿sí? Eso es increíble. Bueno, trabajamos toda la mañana en muchos lugares, ella era la que organizaba cómo se debían de hacer las poses, todo, yo apenas tomaba la foto. Cuando revelamos eso, me impactó. Sabía que cerca de Ocaña hay un lugar que llama el Parque Nacional Los Estoraques. En Belén, la playa de Belén. En la playa de Belén. Y nos fuimos para allá. Allá también trabajamos todo un día completo. Y hice unas ampliaciones grandes y me dijo, profe, ¿por qué no manda esto al Salón Nacional de Fotografía? Le dije, pero usted sabe la calidad de los que van allá, eso, yo no creo que esto, digo, sí, mándelos, profe, porque esto es impactante, esto está muy bien. Bueno, buscamos las 4 mejores fotografías, las empacamos y las mandamos al salón. A la buena de Dios. A la buena de Dios. Cuando una tarde me llama la directora del salón y me dijo, maestro, yo necesito que venga tal día a tal hora porque se inaugura el Salón Colombiano de este año y quiero que usted esté presente. Le dije, doña Carmen, la verdad que no me queda fácil. No me queda fácil porque yo estoy aquí muy ocupado, es costoso ir hasta Medellín. No creo que pueda ir, pero le agradezco. Bueno, será que mi obra fue escogida porque escogían como unas 40 obras, entre 300 y pico más o menos que presentaba, unas cuantas para el catálogo y para la exposición. Me dijo, pues sí. Le dije, bueno, después ya miro, y dijo, no señor, tiene que venir. Le voy a decir una cosa. Nunca lo he hecho, pero me toca que decir porque veo que como que usted no va a venir. No lo puede revelar, pero usted se ganó el Salón Nacional de Fotografía. Bueno, si así es la cosa, déjeme un momentico. Y subí, hablé con la decana, le dije, esto no se puede divulgar, pero mire, me pasó esto, voy a tener que me dé un par de días para ir a Medellín. Digo, espere un momentico, y habló con Burgos, el rector, y el rector le dijo, dígale al profesor que tiene los días, tiene los viáticos y tiene los pasajes. Y bueno, me fui para Medellín. Eso fue una noche allá la inauguración en un salón muy grande, Sudamericana, muchísima gente, muchísima gente. ¿Lo organizaba Sudamericana? Sí, en Sudamericana, sí. El salón lleno de fotografías, pero yo veía un lugar donde habían muchas personas mirando, y fui y me acerqué y eran mis fotos allá con la cinta, primer premio, pero triste porque yo estaba solo, ¿no? Yo no tenía… Y nadie lo conocía. Y yo no conocía a nadie allá en Medellín. Bueno, pero dije, yo soy fulano de tal, vea, yo soy todo el mundo me felicitó, bueno, fuimos después al auditorio y allá fue la premiación. Y claro, ese día me cambió la vida, porque el otro día salió en El Colombiano, salió en El Tiempo, Vanguardia me dedicó dos páginas, muchas entrevistas, muchas cosas, ya Lucila González me recibió como un maestro. Y le abrieron las puertas cambió del museo, la vida. De la biblioteca. Eso fue en el 95 y de pronto un día me llaman a la rectoría que si podía hacer el favor de pasar por la oficina personal porque me querían cambiar el contrato que tenía de hora cátedra porque ya estaba jubilado. Yo salía de 50 años de la UISA. ¿Quién? De 50 años, yo me jubilé de 50 años. Sí. Entonces, que querían que pasara de tiempo completo. Entonces, eso para mí era también muy importante. Una decisión muy importante, sí. También en ese año salió el libro, una serie de libros que estaba haciendo la revista Dainer sobre Colombia, así es Bucaramanga, me llamaron para eso. Yo suministré las fotos antiguas de la primera parte del libro y me contrataron también para que hiciera las fotografías de Bucaramanga actual, del año 95. Ahí de ese libro me publicaron más de 100 fotos y también económicamente fue muy bueno y fue otra cosa muy importante ese año 95. Ahí a partir del 95
lo que tú estás diciendo, ya me volví fotógrafo Sí. y tenía que seguir en la línea artística y volver y seguir mandando trabajos allá al Salón Nacional. Me invitaron a la inauguración del Museo del Minuto de Dios con una obra y la vida cambió. Entonces, sí. Usted se volvió fotógrafo profesional tarde. Ahí sí, ya fue otra cosa. Le tocaba, ¿no? Porque ser Premio Nacional de sí. Fotografía implicaba, digamos, meterse de lleno en el escenario, ¿no? Es un compromiso. Era un compromiso ya. Sí. 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 ¿Qué otras experiencias así en términos de ya el fotógrafo artístico que se forma ahí? Ya no el docente, ya no el laboratorista. ¿Qué otras experiencias en ese campo ya del asumir el rol de fotógrafo? Sí, digamos artístico? que realmente eso fue casual, de haberme metido al mundo artístico fue casual. Ya digo, le debo más a Patricia Caballero, pobrecita que murió muy temprano, y mucha gente que me acompañaba ya, es decir, tener una cantidad de personas que le colaboran y el empuje de los jóvenes, eso ayuda mucho. Yo trabajé con comunicación social hasta el año 2000, en el año 2000 se creó la Facultad de Artes Audiovisuales y me llamaron a ser el docente allá. Y ahí cambió también porque ya la fotografía no es de fotografiar lo que ocurre, sino que hay que crear la imagen. Es decir, lo último que hace uno es tomar la foto, pero ya los trabajos eran basados en los grandes maestros de la pintura o también en la foto fija de las películas más famosas, y armábamos allá en el estudio de televisión, que es bastante grande y muy bien iluminado, hacíamos unas escenas enormes, que era con trasnochada y todo, porque es difícil, ¿no es cierto? Y fui creciendo esto. Ahora también los grandes maestros ayudaron, tanto nacionales o las referencias. Yo soy muy dado a la fotografía de Alcén Adams en el paisaje. Tratábamos con Freddy Barbosa y con otros como imitar a Alcén Adams. Bueno, habían muchos referentes. Don Carlos Caicedo, por ejemplo, que fue el fotógrafo de muchos años en Bogotá, del momento oportuno, del diario El Tiempo. Había un seminario, allá estábamos en ese seminario. Con Manuel H. tuve todavía ocasión de trabajar con él, de conocerlo. Hernán Díaz, en ese momento era el fotógrafo más importante, era el fotógrafo de la Presidencia de la República. Él dictaba seminarios y siempre estuve con Foto Interamericana haciendo todo el curso completo hasta tener el título de fotógrafo profesional. Y ahí sí ya me dediqué mucho más a la fotografía. ¿Cómo fue esa anécdota con Margarita Rosa de Francisco, que usted se le mete al camerino, al estudio, ¿no? Que hacen una puesta fotográfica allí, escénica, en medio de la grabación de eso era ¿qué novela eso? La Hinojosa, ¿no? Sí, pero no fue así, no. Bueno, ¿cómo fue? Porque por allí hay un cuento que nosotros fuimos a Barichara, que ya estaban grabando en Barichara, y estaba con la Grisales también, estaban sí, las claro, dos. las Hinojosas. Sí, entonces pedimos permiso y fuimos con Freddy y con otro que era profesor del DICAS de fotografía, no recuerdo el nombre de él, y fuimos los tres. Pero no nos colaboró la Grisales, pero sí Margarita Rosa, muy querida, Era muy querida. No, sigue siendo. ¿Sigue siendo? Sí, sí. Bueno. Le hice un trabajo, hicimos un trabajo muy bueno, el mío me quedó muy bien, muy fácil fotografiarla a ella, además muy hermosa. Después fuimos a entregarle eso, ya estaban viviendo un tiempo ahí en San Gil, le entregamos todo este material, conservé los negativos. Con la cara de ella hice un trabajo muy bonito, muy interesante, y lo iba a mandar al Salón Nacional, que fue la cara de ella muy de frente, y tomé una calavera. Y con esos dos negativos hice el paso de la belleza hasta la muerte.
es impresionante. Hay unas fotos del medio donde está todavía bastante de la belleza de ella, que era muy linda en ese momento, pero ya está la muerte ahí. Y dije, no, esto lo mando al salón. Esto es… ¿Para el segundo premio? Sí, esto es sensacional. Y me encontré con Mauricio Olaya y la vio y quedó impresionado, pero entró a saludar aquí a un comunicador que era el comunicador de la alcaldía, que nunca se quiso graduar, pero fue de los mejores comunicadores. Y le mostramos a él. Dijo, qué cosa tan buena, Saúl. ¿Y dónde salió esa idea? Porque cuando eso no se trabajaba el Photoshop, ni nada, todo fue en el laboratorio con 2 ampliadoras. Entonces me dijo, ¿y esto para dónde va? Me dijo, esto va para el Salón Nacional. Le dijo, ya le pidió permiso a Margarita Rosa. Le dije, no, no las puede mandar. No las puede, sin el permiso de ella, no las puede mandar porque ella lo puede mandar. ¿Sí? Se tiró el premio. Entonces, me reservé, ahí los tengo guardados en el mismo sobre todavía. Ella le habría dado permiso. Sí. Si hubiera sentido halagada. Seguramente sí. Si hubiera sentido halagada, sí. Si lo hubiera contactado, seguramente sí. Sí, ahí quedó una cantidad de fotos de ellas, pero no se usaron para nada especial. Digamos que la mayoría de mi trabajo está guardado. Sí. No se ha publicado, ¿no? Todo eso. Tengo cajadas llenas de cosas, de muchas horas de trabajo, pero que no… ¿Exposiciones individuales? No. ¿No? No. Yo siempre lo veía en exposiciones. Digamos que todos los semestres hacíamos allá exposición de trabajos de los estudiantes. Sí, sí. Y el primero que hacía el trabajo era yo. Okay. Yo tenía que dar el ejemplo. Entonces siempre en esas exposiciones de estudiantes estaba mi trabajo. Todos los semestres. ¿En los salones regionales siempre participaba o sea? En los salones regionales fui el jurado. ¿Era jurado? Sí, el jurado. Estaba sí. Entonces, sí, arriba. no podía participar. Saúl, regálenos un recuento así general de la historia de la fotografía en Santander, de las primeras fotografías que se tomaron y cómo se desarrolla el arte de la fotografía en Santander, en Bucaramanga, porque usted conoce toda esa historia, usted la ha estudiado, usted la ha catalogado, ¿cierto? Sí. ¿Cuál fue la primera fotografía que se tomó acá en Santander? Todo lo de Quintilio, la importancia que tiene y la importancia que tiene para hoy día, para nosotros, ¿no? Que no vivimos esa época, por supuesto, pero que gracias a eso, a esa recuperación tan extraordinaria que usted ha hecho de los archivos de aquella época, tenemos una idea de cómo era la Bucaramanga de nuestros abuelos, bisabuelos, porque eso es supremamente importante. Cuando yo le pedí a Emilio Arenas y a su merced que hiciéramos esas exposiciones para la calle en el año, ¿eso qué era? Como 1900, no sé, 90 y algo, ¿no? Fue en 90, en los 90. 97 creo que fue. Yo le había preguntado a Mauricio Olaya, le había dicho a Mauricio Olaya, que es mi amigo, le había dicho, oiga, quiero hacer una exposición de fotografía sobre toda la colección de Quintilio en la calle para que la gente la conozca. Y Mauricio me decía, ¿esto lo conoce todo el mundo? Y yo decía, no puede ser que eso lo conozca todo el mundo, eso es de personas que han tenido como esa oportunidad de acceder a esos archivos, a esos libros que se publicaron. Y salió la idea de poner eso en formato grande en las calles con textos de Emilio, y a mí me parecía supremamente extraordinario la cantidad de gente que se acercaba a esos módulos, que eran módulos grandes, de 2 metros de alto, eran cubos de 1 por 1, y la fotografía, ¿no? tan exquisitamente trabajada, tan exquisitamente seleccionada, y el texto de Emilio, ¿no? La correspondencia, y uno recorría la exposición y Emilio contaba la historia y la fotografía acompañaba esa historia de manera acompasada, ¿no? Es ese trabajo que ustedes hicieron ahí en conjunto. A mí de ese trabajo pues queda la memoria, ¿no? Pero ¿cómo es ese inicio, o sea, de esa fotografía? ¿De dónde proviene esas? Bueno, sé que se la sabe, en los años 70 participé de un concurso acá de la ciudad que lo hizo el Colombo Americano. Entonces yo hice un trabajo del edificio de mecánica de la UIS, arquitectónico, digamos, de parte de
de la arquitectura de ese edificio. Y con todo eso hice como un gran collage y lo presenté en esa exposición y gané el primer premio. Entonces, en la premiación hubo un abogado de nombre Hugo, pero no recuerdo el apellido de él. Él fue el encargado del discurso, digamos, ¿no? de la exposición. Y él dijo: me dirijo a los seguidores de Niepce y de Daguerre. La verdad, yo no sabía nada de historia de la fotografía. En ese momento no sabía nada. Pero me quedó sonando eso y fui a la biblioteca de la UIS y saqué libros y me puse a estudiar historia. A mí la historia de la fotografía me cautivó. Entonces, bueno, pues fueron los inventores de la fotografía, ¿no es cierto? 1839. En agosto de 1839 que se conmemora el Día de la Fotografía en el mundo. Y me puse a estudiar los grandes fotógrafos de la historia y toda esa cuestión, hasta que llegué aquí a Colombia. Aquí a Colombia solamente había dos trabajos importantes, que fue el de Eduardo Serrano, que se llamó Historia de la Fotografía en Colombia, que fue un año después del de acá de nosotros. Fue el 82, y Eduardo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá hizo una gran exposición, la más grande que se ha hecho hasta ahora en Colombia. Eduardo Serrano. De la historia de la fotografía en Colombia, y un libro muy grande, por cierto, muy parecido a la historia de la fotografía en España. Yo conocí ese libro y es casi igual, ¿no? En formato y todo. Bueno, yo no sé si hay alguna relación, pero la verdad me sorprendió lo parecido. El trabajo de investigación de Eduardo fue algo extraordinario. Y era un gran curador y todo. Sí, un gran curador. Sí, entonces, y después una historiadora muy importante, Pilar Moreno de Ángel, hizo un libro dedicado a los 3 primeros fotógrafos de Colombia, que fue el barón Luis de Gros, Luis García Hevia y Armstrong Bennett, un americano. Ellos fueron los 3 primeros. Y el primero que vino aquí, ahora que me preguntas de Bucaramanga, el primero que vino acá a Bucaramanga fue Luis García Hevia, en 1850 y pico. Está en las crónicas de don José Joaquín García, que dice que el primer fotógrafo que vino a Bucaramanga fue Luis García Hevia, que se metía en un cuarto oscuro y de ahí ya salía con el retrato ya hecho. Bueno, más o menos él describe lo que es la fotografía. ¿De retratos? De retratos. Digamos que no se conserva casi retratos de él hechos en Bucaramanga, pero él fue un gran fotógrafo nacional. Era pintor, allá hay en el Museo Nacional una obra muy grande que es La Muerte de Santander, en pintura, pero él se pasó a la fotografía y fotografió a los grandes personajes de la época y fue muy importante. Aquí vivió unos meses, porque la primera esposa era de Girón, y vivió en la casa de un médico de apellido Chambón. Los 2 hijos aprendieron la fotografía aprendieron con García Hevia y posteriormente montaron fotografía acá en Bucaramanga. Fueron como competencia de Gabasa por esa misma época. Entonces, hay una cosa, bueno, y en Piedecuesta también hubo una familia que son los hijos de Victoriano de Diego y Paredes. Demetrio Paredes estudió fotografía en Europa y fue de los grandes fotógrafos de Colombia. Ellos montaron un instituto, prácticamente un colegio universitario en Piedecuesta, con laboratorios de química, de física, y enseñaron fotografía en 1860 y pico en Piedecuesta. Está ahí en el pensum. Pero en época de guerras civiles eran del ala muy liberal, creo. Estaba ahí metido también, bueno, los radicales. Y los invadieron, y también como no eran católicos, hubo el problema con el obispo de Pamplona, que era el que nos regía. Sacaron todos los niños del colegio, no los dejaron que asistieran, y les destruyeron todo les metieron tropas allá al colegio y lo acabaron. Entonces Demetrio se fue para Bogotá y montó fotografía en estudios en Bogotá.
En el libro de Eduardo Serrano hay mucha fotografía de Demetrio Paredes. Entonces, los dos primeros fotógrafos fueron Luis García Hevia y Demetrio Paredes. Pero fueron 50 años donde solamente se hacían retratos. No conocemos una fotografía del pueblo de Piedecuesta o de Bucaramanga, nada. No sacaban la cámara a la calle. No, era muy grande, muy pesada y no sé, no se les ocurrió, porque es que 50 años es mucho tiempo. No era rentable, ¿no? No era rentable. No era rentable. Porque en ese entonces tomarse una fotografía era una cosa ceremoniosa, ¿no? La gente iba elegante al estudio, ¿no? Se mandaba a peinar, bueno, lo que sé yo, ¿no? Pero y muy costoso. Era muy costoso. Sí. Ahí, la avenida de Gabaza fue fundamental por eso, porque él sí de una vez fotografió la ciudad. Además de que tenían pues su estudio de retrato también, obvio, y de matrimonios y de toda esta cuestión, pero todos los acontecimientos importantes de la ciudad, él los fue registrando. Y también llegaron otros de estos itinerantes como Duperli. Duperli lo cogió a la guerra los 1000 días en Zapatoca y dejó un álbum muy bonito acá de Bucaramanga. Chambón también hizo un álbum de Bucaramanga. ¿Hay libros sobre ellos ya? Sí, libros no, pero sí tenemos, hay traje, ¿no? Digamos lo que hemos podido rescatar de ellos. ¿Y hay proyectos para hacer como un libro más completo? Bueno, más adelante, en los años 90, Marina de Cala hizo un libro que se llamó Fotografía en el Gran Santander. Y ya ella no se enfocó en un solo fotógrafo, sino en todos. Y fue la persona que más me enseñó sobre estos fotógrafos y poder diferenciar entre uno y otro, porque había confusión, digamos, no teníamos claro si esta fotografía, muchas se atribuyeron a Gabaza porque era la época y todo, y de buena fe la colocábamos como si fuera Gabaza o se le atribuía a él, mejor dicho, ¿no? Pero digamos que Gabaza tiene una gran ventaja y es que todas las fotografías las marcaron muy bien. Él la marcaba. Sí. Lo de Chambón también lo marcó bien. Líbano no. Líbano, hay el arquitecto, ¿cómo es? Vargas, tiene un álbum muy bueno de Líbano, que también trabajó la misma época. Y tiene marcas, pero por detrás. Y sacó un álbum muy similar al de Gabaza y por ninguna parte, ni en la carátula, ni abajo, ni en ninguna parte dice que es de Líbano. Yo vine hace poco, hace como un año, a saber que era de Líbano porque encontré una foto en el archivo de Vargas, encontré una foto en blanco y negro, que es la primera foto que está en el álbum de color, ¿no? El álbum de las 20 imágenes, porque nosotros pensábamos que los dos eran de Gabaza, pero no, solamente es uno y el otro es de Líbano, con toda seguridad, porque esa foto nos indicó que es de Líbano. Entonces, todos esos archivos yo tengo, después ya vino el de Francisco Ariza, el de Horst, que no hace mucho, el del alemán que estuvo por acá en los años 30, en los 40 trabajó, 40 y 50, trabajó Fotorecord. Hay dos álbumes, uno de los 40, otro de los 50. Y este domingo me llevaron un nuevo álbum, o nuevo álbum no, una buena colección de fotos de los 60. Porque en los 70 está Plata Rueda, está Eslava, Carlos Eslava, que trabajó muchísimo. Lo conocí. Hicimos una con Eslava, similar a la que hicimos con ustedes, sobre la Bucaramanga como de los 50, 60 más o menos, hasta el 70, de cómo evolucionaba, cómo fue evolucionando la ciudad, que era como el objetivo de esa idea que tuvimos de las exposiciones de fotografía en el espacio público. Lo que buscábamos era que la gente viera cómo la ciudad se había transformado, ¿cierto?
y la gente se conectara con la ciudad, digamos, porque el ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio de conectarse con el espacio, ¿cierto? Y el comportamiento ciudadano tiene que ver con la relación que uno tiene con el espacio, ¿cierto? Si uno se relaciona con un espacio caótico, pues difícilmente uno va a asumir, digamos, un comportamiento ciudadano acorde a la necesidad de una convivencia benéfica para todos. Entonces, un poco el ejercicio de ese proyecto de cultura ciudadana donde hicimos esas fotografías. Después hicimos con Mauricio Laya. Mauricio Laya hizo una sobre personajes del centro, personajes sencillos, Sí, vendedores de frutas o lo que fuera en la Plaza de Mercado, que llevaban mucho tiempo ahí en el centro, incluso con las galletas La Aurora, ¿no? Ahí también hizo una fotografía, esa la destruyeron completamente. A la semana de haberla puesto en el Paseo del Comercio la destruyeron, estaba todo el rollo de los vendedores ambulantes, pero eso nos encantaba, no que hubieran destruido la exposición de Mauricio Laya, sino de ver cómo la gente se relacionaba con el espacio. Es decir, en ese momento el espacio era un espacio caótico, agresivo, ¿no? De conflicto permanente, y ni siquiera fueron capaces de respetar algo que era estéticamente agradable y didáctico. Pero eso nos llevó a entender muchas cosas. Con la de Quintilio fue especial porque la gente no conocía esas fotos y esa historia que escribió Emilio sobre las fotos. Entonces fue didáctica también, ¿no? Miremos de dónde venimos de acá, de estos escenarios que existieron hace mucho tiempo. Sí, digamos que todo este material ha servido, por ejemplo, o sea, los 100 años de la luz eléctrica en Bucaramanga. Todo este material, porque ya digo, el caso de don Quintilio fue excepcional porque él todo eso se preocupó, ir a fotografiar en Chitota, ya la planta de Florida Blanca, del Río Frío. Del acueducto de las 3B. El día que se inauguró la luz eléctrica en Bucaramanga, Sí, él la fotografió, que hubo un eclipse, Hubo un en eclipse. 1916 también. No, fue algo extraordinario. Entonces, para todos estos temas, el libro de la historia del agua, del acueducto de Bucaramanga, el libro de los 100 años de la electrificadora. El primer automóvil, la carretera antigua Florida Blanca con un carro como Claro. de 1900, ¿no? También, digamos que se hizo sobre la ingeniería de Santander, se hizo un libro que lo hizo Pedro Vivas, mucho material de este sirvió para el libro. Siempre aparece algo donde la colección esta sirve, ¿no? La de Gabasa pues es la más importante, y trabajamos con el mundo, trabajamos 40 años seguidos y realmente el aprecio que nos teníamos era mutuo, casi que familiar se puede decir, hasta el último día, pero todos fuimos como unos días antes, murió muy cercano, murió Marina de Cala, yo lo recogí, fuimos al sepelio y todo. A mí me cogió de sorpresa y me dio muy duro la muerte de Mundo Gabasa porque con él compartimos demasiado tiempo, mucho tiempo, y salieron muchos libros y todo. Siempre a mí me mostraba lo primero que iba a hacer, me llevaba a su casa y me mostraba en el computador todo cómo iba, hasta el último libro que lo vino a terminar ya fue Giovanni y lo vino a publicar. Hasta ahí todavía me mostraba y le pude suministrar algunas fotografías. Es una gran pena que no se haya conservado ese museo incipiente de fotografía, ese museo incipiente que había en la Luis Perio de la Croix, ¿no? Que hizo Marina de Cala. Sí. Habían cámaras, habían fotografías, no sé qué pasó con eso, lo recogieron, se lo llevaron, no sé. Bueno, la parte, y lo han conservado muy bien, nos lo llevamos porque trabajó Emilio fuertemente también en ese archivo. Emilio estaba trabajando en el archivo. Sí, también, sí, claro. con Marina. Pero ahí había una exposición de fotografía y de cámaras antiguas. Sí, se llevó para la UNAP. Para la UNAP. Yo estaba, hacía poco trabajaba en la UNAP, yo sugerí que fuera allá. Usted lo salvó. Y lo han conservado muy bien, Qué bien. muy bien. Otra parte creo que fue a la Casa de Bolívar, a la academia, no sé cómo esté eso ahí, pero fue una lástima porque Marina trabajó muy duro, sí, claro, en ese museo. Bueno, vamos a darle un aplauso a Saúl Mesa, agradecerle la deferencia de haber venido a compartir su vida con nosotros. Y ahora lo dejo en manos del público, que noto que
son muy amigos suyos y lo conocen Sí. perfectamente. Vamos a abrir entonces los micrófonos y agradecerles también la compañía, la asistencia a esta tertulia Memorias Vivas, el personaje y su historia. Felicitar al señor Saúl por ese importante trabajo de la recuperación de la memoria de la ciudad. Pacho preguntaba por qué era importante la fotografía para la historia, nada más y nada menos que para analizar los procesos económicos, sociales y políticos, ya sea de una nación o de una región. El señor Saúl hablaba de fotógrafos como Luis García Hevia, y por ejemplo Luis García Hevia dejó una fotografía que registra la toma del convento de Santo Domingo un día después, esto es en la guerra del 61. Sí. En el día de ayer yo hice una conferencia sobre la guerra de los 1000 días y ahí obviamente hablo de los fotógrafos que fueron determinantes para dejar este registro de este periodo de la historia del país. El caso como Gabaza, como los hermanos Duperli, un fotógrafo en Antioquia llamado Melitón Rodríguez, que fueron los que dejaron todo este testimonio de este periodo y que los fotógrafos que más adelante pues hicieron en las diferentes regiones el proceso de hacer en los diferentes registros de no solamente de la ciudad, sino de las personas que fueron determinantes para el desarrollo. ¿Quién? Perdón, sí, lo de la guerra de los 1000 días es capítulo, digamos, que podríamos dedicarle solamente a ese tema, ¿no? Muy interesante. Con el mundo estuvimos en Pamplona, donde conservan bastante bien el material, y encontramos fotógrafos, Nazario Flores, por ejemplo. Gabaza tiene algo también, claro, pero hubo varios. Tenemos una buena colección. Hay unos que no sabemos el fotógrafo, son fotos inéditas. A mí me dieron, alguien me facilitó una buena colección de fotografías que fueron tomadas en plena guerra. Están los cañones y está toda esa cuestión. Las casas que sirvieron de cuartel han servido para publicaciones y esa parte es muy interesante. Conocemos de todo ese tesoro fotográfico que tienen, pero los que no somos fotógrafos nos asalta también todo eso que sucedía cuando cerraban la puerta de la fotografía, cuando íbamos a alguna fotografía y después de que nos hacían la toma se iban adentro, allá detrás de una cortina. Vemos esas grandes fotografías que nos ha compartido, pero no sabemos lo que existió antes de esa impresión, para lograr tener esa impresión y la evolución de la fotografía desde cuando tocaba ya en el laboratorio hasta hoy, que con un simple clic y de una vez la encontramos. De esos 7 días interminables para los de mi generación, que tomábamos un rollo fotográfico y tenemos que esperar una larga semana para ver cómo habían salido esas fotos. Muchas gracias, don Saúl. Sí, digamos que esa evolución la viví porque empecé trabajando con cámaras de formato grande, después ya formato medio, 6x7 centímetros, 6x6, pasamos al 35 milímetros, hasta que por allá en el año 2000 empezaron a llegar las cámaras de Sony, de muy baja resolución, pero ya digitales, y ahí vino esa transición que fue también complicadita, ¿no? Y ya a trabajar no el laboratorio clásico, sino más bien en el computador. Para nosotros que éramos de la vieja escuela nos costó trabajo, pero realmente nos adaptamos muy bien a estas cámaras, que son maravillosas, las cámaras digitales, uno puede cambiarle la sensibilidad. Es un problema muy grave que uno tenía con las películas, porque si iba a trabajar con poca luz, necesitaba una película de mayor sensibilidad, ¿no es cierto?, que le llamábamos de grano grueso. Luego, si iba a trabajar al aire libre, con sol, podíamos trabajar con películas de menos sensibilidad.
y bregábamos con las velocidades, porque entonces tocaba que trabajar con velocidades que en la mano no se podía, tocaba que colocar sobre el trípode. Y la temperatura de color, me parece que fue una cosa maravillosa, que uno puede cambiarle en la cámara si trabaja con luz de tusteno o con luz fluorescente o con luz de día. Entonces uno le tocaba con un poco de filtros estar solucionando esos problemas. Cuando llegó la cámara digital, que lo trae todo incorporado ahí, fue algo increíble. Realmente esto es un gran tesoro. Tengo 50 años, me gusta la fotografía y ver este archivo, este material es impresionante, ¿no? Y pues mi reflexión para ustedes es que esto se le debe mostrar a los niños, a los jóvenes, porque nosotros necesitamos saber de dónde venimos para que ellos se inspiren y como son el futuro, nos encuentren el camino para el futuro de nuestra región, de nuestra gente. Es muy importante que nosotros conozcamos nuestros orígenes porque eso nos va a permitir enriquecernos, inspirarnos y alcanzar todas las metas y objetivos que tenemos como bumangueses, santanderianos, colombianos. Entonces, si esto se puede mostrar de una manera masiva, hoy en día las redes sociales pues, son gratis, pues va a ser muy valioso y va a ayudar mucho a la región para que nuestros niños, nuestros jóvenes se inspiren y así como nuestros antepasados lograron todas estas cosas, nosotros poderlos imitar y si podemos, pues superarlos. Muchas gracias. Esa fotografía histórica debería enseñarse en los colegios, ¿no? Sí. En las escuelas. Sí, sí. Me proponían que hiciera una nueva exposición y yo les dije, bueno, la hacemos, pero tenemos que ir pensando en un museo de desarrollo urbano, algo así, Claro. ¿no? Porque si no, es efímero, se muestra y se desaparece. Y si se hace una inversión muy grande y se pierde, ¿no? Entonces, ahí yo traía 17 archivos, 17 grandes fotógrafos de la ciudad. Sí, sí. Aquí nos amanece mirando todo eso, ¿no? Son muchísimas, miles de fotos traía ahí en ese archivo, ¿no? Ojalá que alguna universidad se tomara, digamos, esa iniciativa, ¿no? Porque es la única manera de que se preserve. Si la toma el gobierno es efímero, o sea, se puede disolver en cualquier momento. Es insostenible. Los gobiernos son capaces de sostener una colección, un museo, les cuesta trabajo ese tipo de cosas, Sí. porque no están conectados con eso, ¿no? Yo creo que aquí la Casa Bibliototal puede quedar un archivo de esos, otro en la Biblioteca de Historia de la UIS, que hay muy buenas manos allá. Y no sé, Sí, hay más seguridad con la academia. hay más seguridad. Sí. 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 Muy buenas noches. Hay que agradecer la asistencia. Es que esa es la fotografía, no es de muchos. Y sobre todo este tipo de charlas. Nuevamente felicito al maestro Saúl, un gran personaje que nos ha colaborado mucho. Yo no es pregunta, maestro, ni Pacho, es como complementar. No hace muchos días, frente a un grupo de estudiantes, enunciaba, muchachos, ¿ustedes saben de dónde nace, mire, el pajarito? Se reían, ¿no? Pues no tenían ni idea. Entonces les expliqué. En la carrera 15, entre calle 31 y 33, por ahí quedaba una ferretería grande, se hacía un señor con un cajón, un manto negro, tomaba una placa, tomaba foto. Pero ¿cuál era la distracción? Tenía un perico y en un cajón tenía unos papelitos con mensajes supuestamente que le predecían el futuro. Entonces él cobraba por el pajarito y cobraba por la foto. Y es anecdótico, sí, y existió. Y cuando iba a tomar, mira el pajarito, y entonces todos miraban al frente del... Es parte de la historia que no se registra, pero que la hubo. Así como hubo el colega que se hacía o se hace en la calle 36 con carrera 15 con un caballo, una fuente, un edificio, un caballo en todo el centro de la ciudad.
y fotos que se venden. Me gustó la idea, hacer una cátedra de historia de la fotografía. Qué bueno poder hacer por capítulos, qué bueno poder hacer esos registros. Yo sé que el maestro Saúl, Giovanni, Diego, aquí hablábamos y que Diego tiene también material. Poder recopilar todo eso, porque cuando dentro de 50 años, si Dios nos lo permite, las vemos aquí en diapositivas y para la juventud de la época. Bueno, ya nos traerán. Bueno, entonces, qué bueno que la juventud sepa cómo se ha construido y de qué ha servido la fotografía, porque algo que no se ha dicho acá y de la importancia de la fotografía es que la fotografía está en todas las ciencias, porque es el registro de evolución para las investigaciones. Si se tuvo éxito, bueno, se tuvo éxito por esto. Se tuvo fracaso, quedó registrado porque fue el fracaso, vamos a corregir en todas las ciencias. Entonces es importante recalcar ello. Muchas gracias nuevamente y felicitaciones. Gracias, Héctor. Bueno, muchísimas gracias, de verdad estoy muy complacido por estar aquí en la presencia de Pacho Centeno como moderador, igualmente al maestro Saúl Besa, a quien lo admiro, y realmente para decirles que él junto con el Mundo Cabaza ha recuperado el archivo histórico de Bucaramanga. Es muy importante para nosotros y ese legado que tiene ahora Giovanni también lo ha hecho maravillosamente y creo que esto es para felicitarlos, para decir esa tarea tan grande. Yo recuerdo algo que mi papá decía, que nació aquí en Bucaramanga hace 107 años, precisamente por los lados de donde era la cárcel de la Concordia, por esos lados nació él. Y mi abuelo Ciudad del Socorro. Y él me hablaba bastante de Bucaramanga, por eso es que me gusta la historia de Bucaramanga. Y algo que me sorprendió mi papá era que existía el lago Luna Park y no conocía ese lago Luna Park. Y le pedí el favor a don Saúl, le llamé precisamente, le dije, don Saúl, usted tiene una fotografía del lago Luna Park de Bucaramanga, que mi papá me hablaba que iba con el abuelo, con toda la familia, en esas lanchas tan hermosas. Me dijo, sí, yo la tengo, Alberto. Me la envió precisamente por WhatsApp. Y así muchas fotografías, porque, mire, para mí esto es algo bueno, porque mi familia, aquí vivía mi tía Lilia Morales con el Mundo Granados, del periódico El Deber, aquí en esta parte, pasaba por estos lados cuando estaba niño. Mi abuelo vivía en la calle 37 con carrera 13, Fortunato Morales, Villarreal. O sea, para mí esto es muy familiar y esto es volver a vivir esos tiempos. Ahora yo soy presentador, yo soy locutor y me gusta y me encanta todo lo que sea historia y todo lo que tenga que ver con la ciudad de Bucaramanga y Santander. De verdad que le agradezco la invitación y estoy admirado de toda esa capacidad, ese talento que tiene don Saúl y toda la gente que me acompaña. Y también está el hermano del doctor Jaime Luis Gutiérrez, que también es un gran historiador y que conoce de mi familia y conoce también lo que es Santander y Bucaramanga. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, Saúl, muchas gracias por regalarnos este momento en la Casa del Libro. Sé que esta conversación va a ser montada en la Biblioteca del Libro Total en el proyecto que llamamos Memorias Vivas, liderado por Pacho, que vamos a transcribir cada palabra que se dijo en este conversatorio para que la gente pueda encontrar todo lo que dijimos en futuro en esta biblioteca, que estas fotografías hagan parte de ese gran archivo y que en 40 años, cuando veamos esta charla, nos acordemos de todo lo que nos dijo Saúl y todo lo que nos contó, que es parte de nuestra historia. Estamos olvidando que lo audiovisual, lo charlado, el momento ameno que hemos pasado, es parte también de la reconstrucción de la historia. No es la historia solamente vista por los historiadores en los libros, sino es la historia contada a través del audiovisual, de la charla, de la conversación. Y qué bueno estar configurando este gran libro que pueden consultar en la biblioteca, se llama Memorias Vivas. Cada una de estas charlas que han pasado por este espacio ya están transcritas, tienen su propia biografía hecha por Pacho
y vamos a seguir creciendo esta biblioteca para contar las biografías que no se cuentan. Son de muchas personas que hacen muchas cosas por la ciudad, muchas cosas por Santander y que merecen estar en un gran libro, dentro del libro total. Mira, ahí lo tienen proyectado en la pantalla, ese libro. Lo estamos construyendo poco a poco y ustedes pueden ir leyendo todas estas historias luego y prácticamente ya tenemos 10, 15, 12 personajes, ya casi. Yo creo que ya pasamos, Daniel, de los 12. Bueno, estamos muy bien, Pacho. Yo no le va a alcanzar la vida para entrevistar a toda la gente que hay que entrevistar ahí en ese escenario, pero la labor es importante porque es que no estamos dejando memoria y nos están contando la historia es a través de terceros, de lo que vivió una persona y que se imagina que pasó, o lo que está escrito en los libros nomás, pero esto no se cuenta. La conversación, la entrevista no se está registrando, no es una fuente de información y es la más importante. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Daniel, muy amable. Gracias, Daniel, y a Álvaro, a tu papá, por habernos permitido desarrollar esta idea. Yo creo que es supremamente importante porque si hay algo que es frágil es la memoria. Si la memoria no queda resguardada en algún lugar seguro, tiende a perderse. Lo que ha hecho Saúl en la recuperación de la memoria fotográfica con el Mundo y con todos los demás que trabajaron en estos proyectos de los libros es supremamente importante. Pero los libros pueden desaparecer, los libros se pueden quemar, los libros se pueden abandonar. No todo el mundo quiere los libros, ¿cierto? Y los libros no son, digamos, no son objeto seguro hoy día. Hay gente que sí los quiere y se los roba. pero lo que está haciendo el libro total es resguardar estas memorias. Por eso la idea es emocionante, porque nosotros nos vamos en cualquier momento, pero nuestra historia va a quedar en el libro total, nuestras obras pueden quedar en el libro total, este momento y ustedes mismos van a quedar en el libro total, es decir que aquí se están, más allá del título de Memorias Vivas, estamos resguardando este momento para el futuro, para las futuras generaciones, para alguien que necesite indagar sobre este momento histórico, se va a encontrar con esta presencia, con este encuentro, con este momento maravilloso que hemos pasado al lado de don Saúl, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación y a ustedes que hayan aceptado encontrarse con este señor que tiene esa historia tan extraordinaria que ni yo mismo conocía, Saúl, yo lo conocía a usted tangencialmente y hoy supe muchas cosas. No me explico cómo carajos, habiendo estado tanto tiempo en la UIS, no nos cruzamos por allí para tomarnos un café, si usted es una persona, yo era un ratón personaje. de laboratorio. Muchas gracias, Saúl. Mucho gusto, Pacho. Despidamos a Saúl con un fuerte aplauso, por favor.